¿Qué es un reglamento y qué es un acto administrativo? ¿Qué los diferencia? Si has llegado hasta aquí es porque necesitas una respuesta a estas preguntas. Lo cierto es que el derecho administrativo puede llegar a ser un verdadero horror, pero tú no te preocupes porque estás en el sitio adecuado. Estás en Derecho Virtual y te lo vamos a poner fácil porque en el vídeo de hoy te vamos a explicar todas y cada una de las dudas que tengas de forma sencilla, rápida, clara y sobre todo con ejemplos. Así que no me entretengo más y empezamos. Empecemos entonces definiendo qué es cada cosa, para poder así luego diferenciarlo. Bien, de los actos administrativos ya hemos hablado en varios vídeos. Por ejemplo, te dejo en la pestaña de arriba uno en que lo explicamos de forma súper detallada. Así que en el vídeo de hoy tampoco vamos a enrollarnos en explicarlo. Podemos definirlos, de acuerdo con Martín Mateo, como declaraciones unilaterales no normativas de la administración sometidas al derecho administrativo. Una multa de tráfico o una licencia para construir son algunos de los ejemplos que ya hemos dado en otras explicaciones. Pasando a los reglamentos, tenemos un vídeo en que lo explicamos de forma súper clara. Te lo dejamos en la pestaña de arriba. Sin embargo, si tenemos que dar una definición de reglamento, podríamos decir que es una norma escrita dictada por la administración en el ejercicio de una potestad propia y de valor inferior a la ley. Un ejemplo de reglamento sería el Reglamento General de Circulación de 2003. De esta definición podemos sacar, en primer lugar, que es una norma dictada por la administración, lo que sirve para distinguirla de la ley, que como sabemos emana del Poder Legislativo, ya sea en las Cortes Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial emanó de las Cortes Generales, mientras que este Reglamento General de Circulación fue emitido por el Gobierno mediante Real Decreto. En segundo lugar, el reglamento se dicta por la Administración en ejercicio de una potestad propia, la potestad reglamentaria. Esto sirve para distinguir al mismo de los decretos legislativos, que provienen también de la Administración, pero por una potestad legislativa delegada por parte del Poder Legislativo. Si quieres saber más acerca de esto, te remito al vídeo sobre el Poder Legislativo que hemos hecho y que te dejamos en la pestaña de arriba. Vamos a detenernos un momento para que entiendas lo que es la potestad reglamentaria. Es el poder en virtud del cual la administración dicta reglamentos. Es una potestad importantísima, porque supone participar en la formación del ordenamiento jurídico, de modo que la administración no es solo un sujeto de derecho sometido, como tú o como yo, a unas normas que le vienen impuestas, sino que tiene la capacidad de formar, en cierta medida, su propio ordenamiento y el de los demás. La propia Constitución reconoce expresamente la existencia de la potestad reglamentaria y atribuye su ejercicio al gobierno, sin perjuicio de la existencia de otros titulares de dicha potestad, por ejemplo los ayuntamientos o los consejos de gobierno autonómicos, siempre dentro de sus competencias, claro. ¿Y por qué se da esta función a la administración? Bien, la potestad reglamentaria se justifica ante la insuficiencia de la ley como instrumento para satisfacer las necesidades colectivas, debido a la escasa celeridad de su tramitación y al carácter altamente técnico de algunas de sus materias. Por ejemplo, en el Reglamento General de Circulación se desarrolla lo establecido en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Tráfico, de una forma más técnica y más específica. Por último, de la definición podemos sacar que el reglamento tiene un valor inferior a la ley, lo que sirve también para distinguirlos de los decretos leyes y de los decretos legislativos, que aún procediendo del gobierno, tienen el mismo valor que la ley. Si bien los decretos legislativos, en todo lo que excedan los límites de la delegación, gozan de un rango reglamentario. Por eso, el Reglamento General de Circulación no puede contradecir a lo dispuesto en la ley o estará viciado de nulidad. Vista ya la definición de ambas figuras, vamos a señalar cuáles son sus diferencias. No te creas que en un principio es tan fácil. De hecho, cuando se ha hablado de la naturaleza jurídica del reglamento históricamente, algunos autores han llegado a considerar que el reglamento es un acto administrativo, y otros han considerado que tiene una doble naturaleza, siendo a la vez fuente del derecho administrativo y acto administrativo. No obstante, hoy en día, la generalidad de la doctrina española defiende que el reglamento no es un acto administrativo, sino que es una verdadera fuente del derecho administrativo. Esto sería lo primero que lo diferenciaría de un acto administrativo. ¿Y por qué decimos que es una fuente del derecho administrativo?
Por un lado, porque el reglamento integra el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el Reglamento General de Circulación es una norma más de nuestro sistema, mientras que el acto administrativo se limita a aplicarlo a un caso concreto, incluso cuando tiene una pluralidad indeterminada de destinatarios. Por ejemplo, en el caso de la multa de tráfico por velocidad, se está aplicando la velocidad máxima establecida por la ley para el caso de que tú en un momento determinado te hubieras excedido. Por eso decimos que el reglamento contiene una norma, mientras que el acto administrativo es un acto no normativo. ¿Comprendes la diferencia? Por otro lado, esto hace que el reglamento se consolide con su aplicación, mientras que el acto administrativo se agota con su cumplimiento. Por ejemplo, el Reglamento General de Circulación se consolida según se va utilizando, mientras que un acto administrativo, como por ejemplo una multa, cuando se impone y se paga, ya se termina con ella, es decir, finaliza. Otras diferencias que podemos encontrar entre el acto administrativo y el reglamento son, en primer lugar, que en el caso del reglamento, la potestad reglamentaria solo corresponde a los órganos que específicamente la tienen atribuida, mientras que los actos administrativos pueden ser dictados por todos los órganos de la administración. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística no tiene potestad para poder dictar reglamentos, sin embargo, tanto este como los demás órganos de la administración sí que pueden dictar actos administrativos como por ejemplo informes o consultas. La segunda diferencia es que el reglamento es susceptible de derogación, modificación o sustitución. Por el contrario, el acto administrativo solo va a ser revocable dentro de unos ciertos límites. En caso de que quieras saber exactamente cómo funciona este mecanismo de revocación, no dudes en acudir al vídeo que te dejamos arriba en el que te lo explicamos al detalle. El Reglamento General de Circulación no puede ser revocado, sino que será derogado por una norma posterior o bien modificado o sustituido. Sin embargo, una multa de tráfico sí que puede ser revocada, si se reúnen los requisitos para ello. En tercer lugar, el reglamento ilegal es nulo de pleno derecho, mientras que el acto administrativo es en principio anulable, siendo la nulidad radical la excepción. El derecho administrativo funciona al revés que el resto del ordenamiento jurídico, que se rige por el artículo 6.3 del Código Civil, el cual establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Es decir, lo normal es que se produzca la nulidad ante una infracción de la ley. Si un contrato infringe lo establecido por la ley que lo regula, sería nulo. Pues bien, en el caso del derecho administrativo, lo común es que se produzca la anulabilidad, es decir, el acto administrativo produce sus efectos hasta el momento en que sea anulado, para el caso de ser contrario a lo dispuesto en la ley. Por ejemplo, si la multa de tráfico ha infringido alguna ley, en principio será anulable. Tan solo en determinados supuestos tasados produciría la nulidad. Sin embargo, la excepción son los reglamentos en cuyo caso se rige por la regla de la nulidad. Si el Reglamento General de Circulación contradice lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, este reglamento sería nulo. Y por último, son distintos los cauces de impugnación de reglamento en cuanto a disposición general y los del acto administrativo. No vamos a entrar en esto porque nos alargaríamos demasiado, pero está bien que lo tengas en cuenta. A la vista de todas estas diferencias, incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado constantemente a los reglamentos y a los actos administrativos como figuras distintas. También la Constitución, en los apartados A y C del artículo 105, distingue entre disposiciones generales y actos de forma respectiva. Y con esto terminamos la explicación sobre la diferencia entre el acto administrativo y el reglamento. Espero que te haya quedado muy claro y sobre todo que a partir de hoy sepas cómo distinguirlo. En resumidas cuentas, ambas figuras tienen en común que proceden de la administración, pero como hemos visto, a día de hoy existen numerosas diferencias entre ellas. Esto ha hecho que tanto la jurisprudencia como la doctrina española consideren que tienen una naturaleza jurídica distinta. Y no te olvides de una cosa, el reglamento no es una ley. Si este vídeo te ha sido de utilidad y te ha ayudado a entender mejor el derecho administrativo, déjanos un like y un comentario porque así nos ayudarás. Pero sobre todo, quiero que sepas que tienes disponible todo un Netflix para opositores en Derecho Virtual, en el que te explicaremos, te resumiremos y te sintetizaremos todos los conceptos legales que tienes que prepararte, para que así seas capaz de estudiarlo en mucho menos tiempo. Si te interesa, que sepas que te dejo toda la información detallada en las tarjetas. Nos vemos en la próxima. Un saludo.